Bueno, a continuación, ahora nos va a hablar la doctora Vanina Martínez, también médica de Innova, sobre el rol de la tomografía y del SPECT en el estudio de las miocardiopatías. Un tema también que también con los avances tecnológicos, las mejoras, la disminución de la irradiación, cada vez estamos viendo más frecuentemente. Así que, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la presentación, Juan. Bueno, mi charla está dirigida sobre todo a, como dijo Juan, tratar de informarles un poco cuál va a ser el rol de la tomografía y de la medicina nuclear en el estudio de las miocardiopatías. Por suerte tengo la introducción de Jorge, que ya dijo un montón de conceptos que son importantes. Sí, pasa, por favor. ¿Lo puedo pasar yo de alguna forma? O? Dale, así va a ser mejor porque si no... Gracias, perdón. Bueno, y como dijo Jorge, un poco lo que es la introducción, de qué estamos hablando cuando hablamos de miocardiopatías, sabemos que van a ser aquellas alteraciones tanto estructurales como eléctricas que van a generar una disfunción a nivel del músculo cardíaco y que uno debería excluir para hablar de miocardiopatías primarias todo lo que son causas secundarias de la misma, como pueden ser isquemias, hipertensión, enfermedades valvulares, o enfermedades congénitas. Hay muchas clasificaciones, yo me enfoqué más que nada en esta clasificación en donde, digamos, le da preponderancia o relevancia a lo que son las cuestiones morfológicas, entonces la divide de acuerdo a si es hipertrófica, como dijo Jorge, restrictiva, displasia ritmogénica, no clasificadas, y esas mismas también se puede dividir de acuerdo a la genética, si es familiar o no. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de las imágenes en el algoritmo diagnóstico de las miocardiopatías? Bueno, sin ningún lugar a duda, va a tener un lugar fundamental cuando uno está haciendo el screening de las miocardiopatías, cuando uno tiene una sospecha, ya sea porque el paciente tiene algún antecedente familiar de importancia o tiene alguna alteración en el electrocardiograma o en la historia clínica que nos haga sospechar que puede ser portador de una miocardiopatía, en la detección, en la caracterización morfológica tan importante para la clasificación de las miocardiopatías y en la estratificación de riesgo, sobre todo en la caracterización tisular del miocardio. Entonces, como dijo Jorge, sin ningún lugar a duda, de los que estamos acá, sabemos que el paso 1 para el estudio de las miocardiopatías es la realización del ecocardiograma. Ya dijo todas, digamos, los beneficios que tiene, que nos aporta. Es un estudio que está al alcance de la mano, que es barato, que lo podemos hacer fácilmente y que además nos da muchos datos de valor no solamente en el diagnóstico, sino en la caracterización, en la estratificación de la miocardiopatía. El paso 2, como dijo Jorge, cuando nos quedan algunas dudas, y hoy en día, si está disponible el método, la resonancia es de suma importancia porque nos aporta, además de datos estructurales, como dijo Jorge, nos va a aportar datos de qué pasa con el miocardio, de si hay fibrosis, ¿no? Y la caracterización tisular. Entonces la resonancia nos va a permitir, junto con el ecocardiograma, en algunos casos, definir si estamos ante la presencia de una miocardiopatía dilatada, de una hipertrófica, de una restrictiva, de una inclasificada, como puede ser un Takotsubo o una no compactada, de una displasia ritmogénica, o si estamos ante la presencia de hipertrofia que no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo a nivel de ese músculo miocárdico, o de alguna restrictiva que nos haga sospechar en algunas patologías infiltrativas, y ahí es donde es mandatorio el paso 3, que es la medicina nuclear, que vamos a hablar en slides más adelante. Ahora bien, vamos a empezar con el rol de la tomografía en el estudio de las miocardiopatías. El primer punto fundamental en donde ingresa la tomografía para ayudarnos a hacer un diagnóstico es en las miocardiopatías dilatadas. Cuando queremos determinar si tienen origen isquémico o no, entonces ahí incorporaríamos un paso 3. Recuerden que nosotros tendríamos que descartar el origen isquémico para hablar de miocardiopatías. Entonces incorporaríamos la tomografía coronaria para hacer la división de estas dos aguas. Si el paciente se trata de un paciente portador de enfermedad coronaria, será una cosa, o si descartamos enfermedad coronaria y estamos ante la presencia de una miocardiopatía dilatada primaria, con lo cual el estudio etiológico será distinto. Y ahí la tomografía coronaria tiene un rol importante, de hecho las guías clínicas lo ponen como un estudio a realizar para hacer esa división de aguas entre lo isquémico y lo no isquémico, sobre todo teniendo en cuenta la sensibilidad del método y el alto valor predictivo negativo en pacientes con baja e intermedia probabilidad pretest de tener enfermedad coronaria, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a tratar es descartar
enfermedad coronaria con la tomografía coronaria. Ahora bien, ¿qué pasa cuando por alguna cuestión no podemos realizar una resonancia cardíaca en el estudio de las miocardiopatías? ¿Qué tan frecuente es no poder realizar una resonancia? Bueno, este es una extracción, un subestudio del estudio Dynamic, que ellos estudiaron lo que son los pacientes post-infarto y a todos le hacían resonancia para evaluar el monto del daño que había generado ese infarto. Y el dato que saco de este estudio es que casi el 18% de los pacientes por claustrofobia o por alguna contraindicación específica no podían realizarse resonancia cardíaca. Entonces, no es tan infrecuente que un paciente no pueda ser sometido al resonador, ya sea por claustrofobia o por contraindicaciones específicas. Entonces, ahí es donde la tomografía cardíaca va a tomar un rol no protagónico, pero alternativo, una opción para el estudio de la estructura y la morfología y la función. Fíjense, este es un estudio que nosotros hacemos habitualmente para ver las coronarias, en donde hay tinción importante de lo que son las cavidades izquierdas con el contraste iodado, y podemos hacer una determinación apropiada de lo que es función y volúmenes. También podemos evaluar motilidad. También podemos evaluar caracterización de la miocardiopatía y ahora vamos a ver específicamente en qué nos puede aportar, y nos va además dar como un puntito extra en la planificación del tratamiento en algunas cuestiones particulares y en la evaluación post-tratamiento. Ahora, lo que les quiero decir también es que no es el mismo el protocolo que nosotros tendríamos que usar para evaluar anatomía coronaria, en donde inyectamos una cantidad de contraste y vamos a determinar en un tiempo determinado y con un protocolo específico las arterias coronarias, que cuando queremos evaluar volúmenes y función, en donde tenemos que inyectar más cantidad de contraste, va a ser un protocolo trifásico de inyección de contraste, sobre todo para tener las cavidades derechas. Ustedes fíjense que en este estudio, como dije, para ver coronarias, las cavidades derechas están casi sin tener, con lo cual, si uno quiere hacer un estudio específico para ver estructura cardíaca, bueno, debería hacer un protocolo puntual, y si bien para ver las cavidades izquierdas nosotros lo podemos evaluar con un estudio de angiotomografía coronaria, para ver cavidades derechas no. De hecho, fíjense, este es un protocolo hecho para ver cavidades derechas con más contraste o un protocolo trifásico, y vemos que ahí las cavidades derechas se tiñen mejor y se pueden definir mejor los bordes. Entonces, en la evaluación de volúmenes y función, ¿es útil la tomografía cardíaca? Sí, hay múltiples estudios que estudiaron, por ejemplo, la concordancia que tiene con la resonancia y con el ecocardio a la hora de determinar la fracción de eyección, y vieron una alta concordancia con la tomografía cardíaca. Estos estudios, como dije, protocolo específico y con habitualmente tomógrafos de doble cabezal de energía, o tomógrafos de avanzada con 320 filas de detectores. De todas formas, que con 64 filas de detectores, este paso igual se puede realizar. La contra que tenemos es que tiene que hacer con protocolos retrospectivos, es decir, necesitamos tener información del estudio en todas las fases del ciclo cardíaco, y con esto conlleva una alta tasa de radiación. Aún así, con los tomógrafos nuevos, la tasa de radiación con protocolos retrospectivos son altas. Por otro lado, también podemos hacer la caracterización de la miocardiopatía. Fíjense, este estudio que hicimos la semana pasada para evaluar las coronarias, un paciente que tenía electropatológico, tenía coronarias normales, pero fíjense, nosotros lo que pudimos encontrar como hallazgo a la hora de evaluar la estructura cardíaca es una hipertrofia marcada. Ahí no se ve en verde, pero el septum mide 21 milímetros, y como hallazgo también fíjense que tiene asociado un aneurisma apical, con lo cual también podemos hacer una correcta caracterización de la miocardiopatía a la hora de determinar espesores, volúmenes y diámetros. De hecho, la guía de miocardiopatía pone la tomografía como un método alternativo cuando el eco no sea diagnóstico y la resonancia estaría contraindicada. Y por otro lado, y esto es un poquito más avanzada y se hace poco, pero se está estudiando, también se puede hacer la caracterización, se puede determinar caracterización tisular y se puede evaluar la presencia de fibrosis mediante el realce tardío de yodo. Nace como dije, en pacientes que tenían contraindicaciones, y se sabe que el yodo tiene una cinética similar al gadolinio en cuanto a lo que ocurre a nivel del miocardio con el pasar del tiempo, y que queda retenido en las zonas de fibrosis. Entonces, se hacen protocolos específicos para determinar el realce tardío de yodo, se inyecta más contraste porque necesitamos aumentar la relación contraste-ruido. Recuerden que para una coronaria inyectamos menos de 1 mililitro kilo,
y para este protocolo necesitamos al menos inyectar 1,5 y se hacen imágenes instantáneas para evaluar la anatomía y para evaluar lo que es anatomofuncional, y después a los 8 o 10 minutos se hace otra adquisición para evaluar el contenido de yodo que queda a nivel del músculo cardíaco. Obviamente las imágenes no son comparables, al menos visualmente, con la resonancia, pero nos puede aportar algo de datos. El problema es todavía que tenemos baja relación contraste-ruido todavía y nos cuesta todavía definir un poquito estas zonas de grises, pero con los tomógrafos nuevos esto se está salteando, digamos, esta dificultad. En el caso de lo que es la determinación de fibrosis, los mismos, nos vamos a guiar con los patrones, como lo hacemos en resonancia. Fíjense, este es un estudio en donde se sometió a todos los pacientes con diagnóstico de miocardiopatía a tomografía. Se pudo generar una etiología tentativa mediante el realce tardío de yodo, y después estos pacientes se los comparó con el mismo estudio con resonancia para ver qué concordancia tenían con el realce tardío de gadolinio, y fíjense que tiene una concordancia altísima, 92%, cuando se usa tomografía. Vuelvo a insistir, con tomógrafos, este se hizo especialmente con tomógrafos de doble energía. Entonces, nos ayuda un montón la tomografía cuando la resonancia no está disponible, y tenemos hallazgos específicos de acuerdo a cada una de las miocardiopatías. Ahora bien, en la planificación del tratamiento también es importante. Recuerden que pacientes que tienen miocardiopatías pueden ser referidos a la colocación de un resincronizador cardíaco, entonces la evaluación de las venas cardíacas son importantes para el electrofisiólogo. Podemos evaluar la presencia de las venas posterolateral y marginal, que es donde habitualmente el electrofisiólogo coloca el cable de ventrículo izquierdo, y es importante porque muchas veces hay alteraciones anatómicas normales en donde esas venas no están presentes o están en una posición distinta, y para el electrofisiólogo es un dato de importancia. Y además ustedes ya saben también, muchos pacientes con miocardiopatía tienen fibrilación auricular, y a la hora de planificar la ablación de la fibrilación auricular, la determinación de las venas pulmonares y varias cuestiones que tienen que ver con la aurícula izquierda es de suma importancia para el electrofisiólogo y para la planificación de la ablación por radiofrecuencia. Entonces, ¿la tomografía viene a reemplazar? No, pero es una alternativa a la resonancia cuando esta no es posible. Y en el caso de la medicina nuclear, básicamente va a tener introducción o va a tener participación en dos cuestiones específicas. Como les dije, cuando hay una patología restrictiva y por resonancia o por ecocardiograma hay banderas rojas de que puede llegar a ser una patología infiltrativa tipo amiloidosis, ahí es mandatorio hacer un centellograma óseo para la determinación de depósitos de amiloide a nivel cardíaco, sobre todo cuando hablamos de amiloidosis por depósitos de transtirretina. Ahí el centellograma cumple una función fundamental. Fíjense que nosotros usamos difosfonato o pirofosfato para la marcación, es el radiofármaco que se utiliza, y vamos a determinar, de acuerdo a la captación miocárdica de este radiofármaco, el nivel de captación que tiene, con una escala que usamos de Perugini de 0 a 3, 0 es cuando no tiene captación, 3 cuando tiene captación significativa. Y se ha visto que cuando tiene captación entre 2 y 3, que son de esa escala que estamos nombrando, tiene una alta sensibilidad, pero sobre todo una alta especificidad, cercana al 100%, algunos autores dicen el 100%, con lo cual confirma la enfermedad de amiloidosis por transtirretina. Y por otro lado, en el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica con alguna sospecha de sarcoidosis, es fundamental la realización de un PET, porque nos va a permitir seguir la actividad de la enfermedad, si tiene actividad o no tiene, también ver la respuesta al tratamiento inmunosupresor de acuerdo a esta actividad de la enfermedad, y también en algunos casos podemos guiar las biopsias para hacer el diagnóstico definitivo. A modo de conclusión o mensajes para llevarnos a casa, la tomografía cardíaca va a estar indicada. Uno de los principales motivos es para hacer la discriminación en una miocardiopatía dilatada si hay enfermedad coronaria o no, y surge como una alternativa a la CCG. El volumen bioventricular en análisis de la función son factibles con tomografía y precisos, y constituye un método alternativo cuando la resonancia no puede realizarse. También podemos evaluar la presencia de fibrosis miocárdica, es factible, pero bueno,
tenemos que tener tomógrafos de avanzada para realizarlo y es un estudio que está en expansión y en estudio por ahora. Y la realización de métodos diagnósticos por medicina nuclear va a resultar fundamental, sobre todo en el diagnóstico de enfermedades infiltrativas, principalmente en la amiloidosis por trastirretina, donde el centellograma constituye lo que se llama una biopsia imagenológica. Nada más.